Mateo 28, 19, allí vemos que el Señor Jesús le da la orden a los discípulos. Esto no es un consejo, esto es una orden. Y la orden del Señor es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y les dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decía el día de ayer que algunos, cuando leen este texto, para ellos pareciera decir que los deben de bautizar en los nombres. Y entonces, incluso, bueno, todo nace de esta semana, la semana pasada que me estuvieron visitando aquí en la casa, que seguro usted sabe quiénes son, porque pues también ellos en diferentes países, ciudades, ellos están haciendo esa labor, van y golpean con la atalaya, con, una cantidad de libros que ellos manejan, pero precisamente estando hablando con ellos, les hablaba de que si ellos bautizaban como los apóstoles bautizaban y para lo que los apóstoles bautizaban. ¿Por qué razón? Porque ellos practicaban el bautismo, los apóstoles practicaban el bautismo en el nombre de Jesús, y el bautismo que ellos practicaban era un bautismo para perdón de los pecados. Entonces, hoy en día, quisiera que usted entendiera esto en esta mañana, hoy en día existen personas o existen iglesias donde no se bautiza ni en el nombre de Jesús, ni se bautizan para el perdón de los pecados. Incluso, añádale una tercera, ni siquiera creen que el bautismo es un requisito que una persona debe de cumplir para la salvación. Entonces, mire esas tres cosas. Primero, no se bautizan en el nombre de Jesús. Segundo, no se bautizan para el perdón de los pecados. Y tercero, no creen que el bautismo sea un requisito indispensable para la salvación. Entonces, ese tema yo lo debo de abordar y lo debo de entender. Y sabe, me gustaría que usted pudiera analizarlo. O sea, puede que hayan personas aquí conectadas que usted crea de esa manera. Usted dice: hermano Jairo, pero a mí así es que me enseñaron en mi iglesia. Bueno, ahora yo quiero mostrarle algunos textos de la Biblia y me gustaría saber si después de usted leerlos, usted puede seguir pensando lo mismo. O sea, usted puede decir: sí, pues sí, yo sigo creyendo de que el bautismo no es en el nombre de Jesús, ni es para perdón de los pecados, ni es requisito para la salvación. Pero me gustaría que usted a esa conclusión usted pudiera llegar, pero luego, escúcheme, luego de leer la Biblia, o sea, saber si usted va a seguir pensando así, o sea, usted dice: no, hermano Jairo, ahora que leo la Biblia me doy cuenta de que me enseñaron mal. Entonces, lo primero que ayer hacíamos mención respecto a este texto, que es el único, escúcheme esto, este es el único texto de la Biblia, escúcheme, es el único texto de la Biblia donde dice de esta manera, donde dice cómo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escúcheme esto y yo quiero que me lo entienda. ¿Por qué razón? Porque posiblemente alguien puede decir: no, hermano, es que el Señor Jesús les dijo, y luego la Biblia dice que ellos hicieron de esta manera, o sea, diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, luego los discípulos lo hicieron. No hay en la Biblia un solo versículo donde se diga que los discípulos, cuando pusieron en práctica esto de bautizar, lo hayan hecho diciéndole a la persona: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar en la Biblia que siempre que ellos bautizaron, lo hicieron en el nombre de Jesús. Hay un tema que no lo voy a abordar esta mañana porque pues sé que no me va a alcanzar el tiempo para ello,
Pero algunos dicen, hermano, pero es que usted a quién le cree, ¿a los discípulos o usted le cree al Señor Jesús? Entonces, cuando no lo ponen así, o sea, ¿usted a quién le cree? ¿Al empleado o le cree al jefe? Entonces, pareciera ser que el jefe dice una cosa y el empleado dice otra. Pero ayer les mostraba de que no es así. O sea, no fue que el Señor les dijera una cosa y ellos hicieran otra diferente. ¿Por qué razón? Porque el Señor les dijo, por tanto, id y haced discípulos. Es el texto que está en pantalla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. O sea, entiéndame eso, bautizándolos en el nombre, en el nombre, no en los nombres. A mí me decían la semana pasada, me decían es que cuando dice allí, los nombres son, el nombre del Padre, me dijeron, es Jehová, el nombre del Hijo, Jesús, y el nombre del Espíritu Santo, Espíritu Santo. Entonces me dijo, sí, ahí están los nombres, es que no dice los nombres. Dice es bautizándolos en el nombre, hay un singular, hay un nombre. Pero les decía yo a ellos, pero bueno, aquí es el mandamiento. Ahora la pregunta, ¿cómo fue que ellos bautizaron? Cuando los discípulos bautizaron, ¿cómo bautizaron? Diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿o cómo fue que ellos bautizaron? Entonces, ahí me dijeron, no, es que ellos bautizaron en el nombre de Jesús, pero ellos tenían sus razones. Pues obviamente que ellos tenían la razón de por qué bautizaban en el nombre de Jesús, y la razón era que ese nombre, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ese nombre al que se refiere es el nombre de Jesús. Ayer hubo un comentario aquí que me pareció interesante. Alguien me escribió en los comentarios mientras yo estaba enseñando, dijo, hermano Jairo, es que eso es muy sencillo. Eso es como si a mí mi hijo me dijera, vaya y consígneme este dinero en la cuenta allá en el banco. Ese mensaje, no tengo el nombre de quien lo publicó, pero me pareció muy bonito. Entonces decía, vea, es como si mi hijo me dijera, vaya y consigna este dinero en el banco y que lo carguen en mi nombre. Y entonces decía la persona, decía, yo voy al banco y cuando yo estoy en el banco, entonces le digo, bueno, vengo a consignar este dinero en la cuenta de mi hijo. Entonces, allá el del banco me va a preguntar, ¿y cuál es el nombre? Y entonces dice, yo no puedo decir, no, es que es mi hijo, porque me van a decir, pues hijos hay muchos, pero ¿cuál es el nombre de él? O sea, lo que me van a pedir y no me van a poder hacer hasta que yo no les diga el nombre. ¿Sí ve? Entonces, cuando acá se está hablando del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque hay un nombre. ¿Por qué? Porque ya dijimos, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Yo soy Padre. Ayer Gabrielito vino acá, estaba por ahí, vino y se me metió acá en el devocional, acá estaba todo loquito ayer en la mañana. Yo soy Padre, pero ese no es mi nombre, ¿sí ve? Aunque yo soy Padre, ¿sí ve? Yo soy hijo, mi papá José Ignacio, yo creo que ya se levantó. Ojalá si ya se levantó, escríbame ahí mi papá a ver si ya está levantado. Ya, él se levanta temprano. Entonces, yo soy hijo de él, pero ese no es mi nombre. Entonces dice, bautizándolos en el nombre. Hay un nombre que yo debo de saber que es en el que me debo de hacer bautizar. Entonces, aunque este texto, usted no ve que se diga el nombre allí, aunque allí no se diga el nombre, pero yo debo de saber, a través de la Biblia yo puedo saber cuál es ese nombre, ¿sí ve? Entonces, es como, vea, les coloco esta comparación. Hay un texto, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Dice, vea, en Lucas capítulo 24, el verso 45. Este texto a mí me gustó, también alguien lo compartió, y me gustó
que lo compartieran por algo, que dice el verso de Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y me compartieron el texto y me pareció muy bonito porque yo me quedé pensando, y bueno, ¿y cuándo fue que se les cerró el entendimiento nuevamente? Porque pareciera ser, según lo que algunos creen, pareciera ser que el Señor les abrió el entendimiento, pero luego unos días después a ellos se les cerró el entendimiento, porque según algunos ellos terminaron bautizando mal. Y entonces lo que dicen Mateo 20, lo que dice Hechos 2:38, algunos dicen, pero vea, eso lo dijo fue Pedro. Pedro ni sabía de lo que estaba hablando, Pedro no entendía, pregúntenme a mí, yo sí sé. Pobre Pedro, y como les dije alguna vez, alguien me dijo, ¿usted le va a creer a Pedro? No es que Pedro negó al Señor, a Pedro no se le puede creer. Eso me decía alguien. Pero este texto dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y yo preguntaba, ¿cuándo fue que se les cerró? Porque algunos creen que ellos, lo que ellos hacían era porque no, estaban perdidos. Entonces, no es así. Pero mire lo que les quiero mostrar, dice el verso 46, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el verso número 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, mire que aquí se habla de quién. El Señor Jesús está hablando de sí mismo. Pero ¿qué está diciendo? Dice, vea, el verso anterior dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso era algo que estaba anunciado ya. ¿Y qué más? Dice, y que se predicase en su nombre. Y yo le pregunto, ¿y cuál es su nombre? ¿Sí ve? Mire que igual que en Mateo 28:19 no dice cuál es el nombre, sino que dice que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tampoco dice cuál es el nombre. ¿Sí ve? Entonces ustedes, hermano, entonces no sabemos, pues ¿cómo que no sabemos si está diciendo y que se predicase en su nombre? ¿En el nombre de quién? Pues en el nombre del Cristo. ¿Y cómo se llama el Cristo? Pues se llama Jesús. ¿Sí ve? Entonces usted, ayer le decía, usted dice, hermano, pues yo no sé, dice que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no sé cuál es el nombre. ¿Cómo hago yo para saberlo? Pues sencillo, me voy al libro de Hechos. Cuando ellos van allí inician la predicación, están predicando, y entonces les pongo cuidado, les presto atención, los escucho. Y cuando los escucho, entonces digo, bueno, ¿cómo era que ellos predicaban? ¿Cómo era que ellos bautizaban? En el nombre de Jesús. Ya entiendo. El nombre al que se refiere Mateo 28:19, el nombre al que se refiere Lucas 24:47, es el nombre de Jesús. No es complicado. Como me decía ayer la persona en el comentario, mi hijo va y me dice, vaya y consigne esto allá en el banco y consígnelo en mi cuenta a mi nombre. Y entonces usted estaba por allí de curioso y usted escuchó. Y usted dice, ¿y cómo se llama el hijo de ella? Porque él le dijo, consígnelo en mi nombre, pero no le dijo cuál es el nombre. Entonces usted que es curioso, usted dice, ¿cómo se llama? Y entonces como usted no sabe y usted no puede preguntarle, entonces usted más bien se va detrás de ella. Se va siguiéndola. Y cuando ella llega al banco y ella le dice al del banco, vea, vengo a consignar esto en la cuenta de mi hijo, cuando le pregunten por el nombre, ahí ella lo va a tener que decir y ahí usted va a poder escuchar y entonces usted va a hacer relación. Cuando el hijo le dijo allá,
que la consignara en el nombre, a nombre de él, y ahora que ella va y da el nombre, ya usted sabe el hijo de ella cómo se llama. ¿Sí ven? Eso es lo que nosotros aquí tenemos que hacer, o sea, es lo que una persona coherente hace. ¿Sí ven? El problema de muchos es que creen que cuando ella llegó al banco y dio el nombre del hijo, creen que ella se equivocó. O sea, imagínese usted, creen que ella no, ella dio fue otro nombre. Yo no sé por qué se les ocurre, o sea, no sé por qué a la persona se le ocurre pensar que digamos, en este caso, en el ejemplo de ayer, de que esta mujer se equivoca al dar el nombre de su hijo. Y que eso fue lo que le pasó a los discípulos, que los discípulos no supieron cuál era el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o como dice Lucas 24:47, ellos no sabían cuál era el nombre del Cristo. Yo no sé por qué a alguien se le ocurre eso, de decir, no, es que ellos no sabían. Y entonces ustedes le dicen, bueno, ellos no sabían. Entonces, ¿quién sí sabe? Y aparecen ellos y dicen, yo sí sé cuál es el nombre. Pero Señor, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿cómo se le ocurre a una persona decir, no, yo no le creo a la Biblia, yo creo que los escritores bíblicos andaban equivocados, pero mi pastor es más inteligente que ellos, porque mi pastor me dijo que no era como ellos habían hecho, porque ellos no entendían, porque ellos estaban enceguecidos, porque Pedro había negado al Señor, pero como mi pastor es más santo que Pedro, entonces mi pastor sí sabe y Pedro no sabe. Que esa conclusión que muchos quieren llevarnos. No, así no es. ¿Sí ven? Entonces estábamos mirando que ese nombre es el nombre de Jesús, al que se refiere aquí, cuando dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces, ahora usted se da cuenta de algo también. Y es que recuerde que les decía que hay algunos que no bautizan en el nombre de Jesús, tampoco creen que el nombre de Jesús es para el perdón de los pecados, no creen que el bautismo. Entonces, y sabe que a mí me llama la atención el ser humano como es de curioso. Dicen, hermano, pero es que ¿cómo voy a decir que el bautismo es para el perdón de los pecados? Vea, hermano, yo he escuchado a gente decir que si uno cree que el bautismo es para el perdón de los pecados, que eso es idolatría. ¿Por qué razón? Porque, hermano, yo estoy creyendo en el bautismo como un Dios. Pero ¿cómo así que si yo me bautizo creyendo que el bautismo es para el perdón de los pecados, que eso es idolatría? Y entonces dicen, no, es que usted tiene que creer es en el Señor Jesús, no en el bautismo. Pues es que yo me bautizo es porque le creo. O sea, esto no es contrario. Yo no estoy creyendo en el bautismo como tal, yo estoy creyendo es en el Señor Jesús, y por creer en el Señor Jesús es que me bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Sí ve? Y dése cuenta este texto, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿y qué? Y el perdón de los pecados. ¿Cómo? En su nombre. ¿Sí ve? Entonces, claro, como ellos no bautizan en el nombre de Jesús, ellos dicen, pero el bautismo no es para perdón de los pecados, porque ¿cómo voy a creer que el bautismo? Porque es que como no se bautiza en el nombre de Jesús, porque recuerde lo que leímos ayer en Hechos capítulo 10, el verso número 43. Hechos 10, 43. Dice, hablándose del Señor Jesús, dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Sí ve? Mire lo que dice Lucas, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y aquí está diciendo, dan testimonio todos los profetas
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por el bautismo? No, por su nombre. ¿Sí ve? Y entonces usted dice, hermano, entonces sí ve que no es por el bautismo. Claro, no es por el bautismo, es por su nombre. ¿Y dónde es que se invoca el nombre? O sea, ¿cuándo es que se invoca el nombre? Pues precisamente cuando la persona se bautiza en el nombre de Jesús. O sea, es que, hermano, creo que la palabra de Dios es demasiado clara. Vea, para que usted le dé continuidad a este tema acá, para que usted pueda entender esto del perdón de los pecados en el nombre de Jesús y a través del bautismo, léase Hechos, venga a ver si tengo por aquí, Hechos capítulo 22, venga, este es el testimonio de Pablo. Cuando Pablo, digamos la experiencia que él tuvo, déjeme le leo de pronto versos anteriores, dice, bueno, verso 5, permítame, arranco desde ahí para no extenderme tanto. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas, dice, para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Saulo, en ese momento Saulo, andaba persiguiendo a la iglesia. Verso 6. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Mire eso, yo soy ¿quién? Jesús de Nazaret. O sea, como que dice, aquí no se me va usted a confundir. Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Dice el verso 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está aconsejado que hagas. ¿Sí dice así el texto? Vea, entra, dice, levántate y ve a Damasco, dice, y allí en Damasco se te dirá todo lo que se está aconsejado, como un consejo, no es ningún consejo. Allí se te dirá todo lo que está ordenado. O sea, esto se trata de una orden. O sea, esta es la orden de Dios. O sea, ¿cuál es la orden que Dios ha dado? Hermano, si a usted le han dicho que esto del bautismo, esto es un consejo, y que usted dice, pues lo hago, pues como que no, como que hermano, por aquí el agua es muy fría, o no, yo como que a mí esas cosas no me gustan, esos espectáculos dirán algunos, otros lo llamarán ceremonias. Hermano, es que esto no es un consejito de Dios. Esta es una orden de Dios, que es otra cosa diferente. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Verso 11, y dice, como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los hermanos, por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Verso 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y el verso 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Escuche eso, para que conozcas la voluntad de quién, hermano, la voluntad de Dios. Esto no se trata de un invento de los hombres, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Ahora el verso 16. Ahora pues, o sea, le está hablando Ananías a Saulo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? O sea, ¿usted qué hace ahí esperando? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? Yo no entiendo, le digo la verdad, déjeme serle sincero, yo no entiendo por qué razón hay quienes dicen que el bautismo no es en el nombre de Jesús y que el bautismo no es para el perdón de los pecados cuando está completamente claro en la Biblia. O dígame si no lo está leyendo usted ahí. Levántate y bautízate. ¿Y para qué es el bautismo? Lava tus pecados. ¿Y cómo es el bautismo? Invocando su nombre. Hermano, yo creo que esto en la Biblia, esto es para yo coger la Biblia y cerrarla y decir, hermano, no insista más en otra cosa. Ya quedó claro. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando ¿qué? Invocando su nombre. ¿Cuál es el nombre? Yo soy Jesús de Nazaret. ¿Cuál nombre? Pues el del que se le apareció en el camino. ¿Sí ve? Entonces, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Cómo se recibe el perdón de los pecados? A través del bautismo en el nombre de Jesús. Que les decía yo a ustedes, ojalá, vean, usted no sabe, quisiera que esto se pudiera entender con claridad. Por eso no corro. Ve ahí, hay una cantidad de textos que le puedo citar, pero me gustaría que usted lo entendiera, que esto no es una locura, que esto no es un capricho. Hermano, que cuando yo le digo a usted que lo perdona a usted no es el agua, sino que es el nombre que se invoca sobre usted, pero que se invoca en el momento del bautismo. Es allí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por eso es que Hechos capítulo 2, a ver si lo tengo aquí rápidamente, Hechos 2:38, por eso fue que Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea, mire que el bautismo en el nombre de Jesús, ¿para qué es? Para el perdón de los pecados. Levántate y bautízate y lava tus pecados. O sea, ¿a usted no le parece que esto en la Biblia es demasiado claro como para que alguien hoy día venga y me diga, no señor, el bautismo ni es para salvación, ni es para el perdón de los pecados? Y mucho menos en el nombre de Jesús. Vean, voy a cerrar porque sí, tengo apenas 5 minutos, pero ¿dónde dice la Biblia que las personas se bautizaban en el nombre de Jesús? Vamos a leer, bueno, primero aquí tenemos Hechos capítulo 2, el verso 38. Hechos capítulo 8, vea, dice el verso 14, lo tengo aquí, dice cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Quiénes se estaban convirtiendo? Los samaritanos. Hay quienes dicen que el bautismo en el nombre de Jesús, hay quienes aceptan, e incluso hermano, a mí me llama la atención porque hay quienes dicen, no, es que eso es cuestión de Pedro. Es cuestión de Pedro, era Pedro el único que bautizaba en el nombre de Jesús. Mire este texto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Escuche ese texto. O sea, Pedro y Juan no estaban en Samaria, ya a ellos les habían predicado. Y ahora cuando los apóstoles escuchan que Samaria había recibido la palabra, dice, enviaron allá a Pedro y a Juan. Sí, el apóstol Pedro, no es otro Pedro. Dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
Y el verso número 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿Cómo? En el nombre de Jesús. ¿Cómo habían sido bautizados? En el nombre de Jesús. ¿Los había bautizado Pedro? No, Pedro no, porque Pedro ni siquiera estaba allá. A Pedro lo enviaron fue porque ya ellos se habían convertido, ya habían recibido la palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo, pero ya eran bautizados. ¿Y cómo los habían bautizado? En el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Y entonces hay quien dice, no, es que el bautismo en el nombre de Jesús eso era para los judíos. Ya estamos hablando de samaritanos. El samaritano mezcla entre judío y gentil. Usted dice, bueno, de pronto sí, también ellos, porque estaban mezclados con los judíos. Hechos capítulo 10, precisamente, retomo el verso que estaba leyendo. Hechos 10, verso 43. Desde ese mismo texto le hago la lectura. Pedro está en casa de Cornelio. ¿Cornelio quién es? Cornelio es un gentil. Hermano Jairo, demuéstreme que es un gentil. Pues léase el capítulo y va a darse cuenta que cuando Pedro llega donde ellos, les dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ellos eran gentiles. Cornelio era gentil. Los que estaban escuchando esta palabra eran gentiles. Entonces, cuando Pedro les dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y el verso número 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Déjeme, me regreso al verso anterior. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también, ¿sobre quiénes? ¿Sobre quiénes dice el texto? Sobre los gentiles. Ellos eran gentiles. ¿Qué es? Usted, hermano Jairo, ¿usted por qué insiste? Porque hay quienes dicen, no, vea, le coloco en palabras de teólogos para que usted vea cómo es la eminencia de teólogos que existen. Dicen no, lo que pasa es que los judíos, ellos ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, o sea, ellos eran dualistas, ellos creían en estas dos divinidades. Y les hacía falta creer era en Jesús. Entonces, incluso hay quienes dicen, y como ellos habían negado al Señor Jesús y hasta lo habían entregado, entonces Pedro vino y bueno, ustedes como no quisieron al Señor, a ustedes los voy a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo decían en mi tierra, cómo dicen en mi tierra? Al que no le gusta el caldo, se le dan 2 tazas. Así dicen en mi tierra. Entonces ellos dicen eso. Dicen no, es que como los judíos, ellos ya creían, pero no quisieron recibir al Señor Jesús. Entonces por eso los hicieron bautizar en el nombre de Jesús. Estos son gentiles. Vamos a ver a los gentiles cómo los bautizan. Dice entonces el verso 46. Creo que se me acabó el tiempo. Hermano Bonza, regáleme un minutico más allí. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Verso 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Estos gentiles van a ser bautizados. Ay, hermano Jairo, yo quiero ver cómo los bautizaron, porque pues claro, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. A ver, ¿cómo bautizaron? ¿Cómo la iglesia primitiva bautizaba a los gentiles?
Bueno, muy sencillo. Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y el verso 48 dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces, ¿de dónde alguien me dice hoy en día que no, que se bautizaban eran los judíos allá? Porque como ellos ya creían en el Padre y en el Espíritu Santo, pero no creían en Jesús, entonces al que no le gusta el caldo se le dan dos tazas. Entonces ellos no, solamente no, a esto le hace falta solo el bautismo en el nombre de Jesús. Ya, Padre, Hijo, Padre y Espíritu Santo no es necesario. Eso es mentira. Lo que pasa es que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre es el nombre de Jesús. ¿Sí ve? Entonces, hermano, yo sí quisiera en esta mañana que esto se pudiera entender. Bueno, no veo todavía el hermano Bonza conectado. No, me dijo, hermano, deme unos minuticos. No, aquí. No, que me da unos minuticos. Deme entonces 5 minuticos más. Sé que son 5 nomás y ya no me paso de ahí. Déjeme le leo algo en Hechos capítulo 19, porque este texto va a aclarar algo que acabo de decir. Vea, Hechos capítulo 19. Usted dice, hermano, ¿cómo se bautizaba en la iglesia primitiva? ¿Cómo bautizaban a los judíos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo bautizaron a los samaritanos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo se bautizaba a los gentiles? En el nombre de Jesús. Pero mire este texto de Hechos capítulo 19. Vea, el verso número 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo. Esto ya no es Pedro, porque la gente dice, hermano, es que usted me lee a Pedro y a mí eso me arde la garganta, a mí me da dolor de cabeza hasta que me hablen de Pedro. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Déjeme y le aclaro algo. Hay teólogos muy inteligentes que dicen no, es que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos porque ellos ya creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo. Le faltaba era creer en Jesús. Bueno, pues aquí estos ni siquiera sabían del Espíritu Santo. Entonces yo asumiría, según esa doctrina, que ellos creían en el Padre porque eran discípulos, pero no creían en el Espíritu Santo ni en el Hijo, digámoslo así. Entonces, pues siguiendo esa línea teológica, uno diría, bueno, cuando los bauticen, los van a bautizar entonces en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pues digo yo, si esas herejías que estos teólogos se inventan fueran ciertas. Pero tenga claro esto, ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y el verso número 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿De qué manera? Son gentiles, están en Éfeso. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo así? Pablo también andaba predicando y bautizando en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y ahora yo no sé si usted vaya a decir esta mañana, hermano, pues pobrecito Pablo, tuvo que haber sido que Pedro por allá también lo contaminó, porque algunos ven el bautismo en el nombre de Jesús como una contaminación. Alguna vez le hablaba a un muchacho acerca del bautismo y me dijo, uy, no, eso de bautizarse uno en el nombre de Jesús, no.
Le dije, venga para que venga y charlemos un poquito. Le dije, ¿cómo así? A usted el nombre de Jesús, es que usted le tiene miedo. Es que a usted que lo coja el pastor y lo meta en las aguas y le diga, yo te invoco el nombre de Dios, yo te bautizo en el nombre de Jesús. A usted le da miedo eso. A usted le da miedo que se le invoque el nombre de Jesús cuando es el nombre sobre todo nombre. Cuando es el único nombre en el que podemos ser salvos. Y a usted le da miedo. Le dije, si a usted le da miedo, a mí eso me llama la atención y me preocupa. Le dije, porque yo llevo muchos años predicando y yo a los únicos que veo que les da miedo que usted le invoque el nombre de Jesús es a los demonios. Y usted le invoca el nombre de Jesús a un demonio y el demonio grita, y los he escuchado y Dios me es testigo que he escuchado a los endemoniados gritar y decir, no lo nombre. Hermano, porque solo nombrar el nombre de Jesús a los demonios se les convierte en un problema. ¿Cómo va a ser un problema para un creyente el que se le invoque el nombre de Jesús para el perdón de los pecados? ¿Cómo usted le va a impedir a su pastor y decirle, pastor, a mí no me vaya a predicar en el nombre de Jesús ni arrepentimiento ni perdón de pecados, cuando la Biblia dice que eso se tenía que hacer, predicarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados? ¿Y usted cómo le va a decir al pastor, pastor, no me bautice en el nombre de Jesús, vaya y búsquese otro nombre, pero no me vaya a invocar el nombre? No. ¿Sabe? Más bien me lo imagino a usted diciendo, ay pastor, bautíceme, pero que sea en el nombre de Jesús. O sea, a mí no me vaya a bautizar en otro nombre, a mí no me diga otra cosa, a mí bautíceme en el nombre de Jesús. Yo quiero experimentar la salvación que experimentaron los primeros cristianos.